que estudia la microbiología, es la parte de la medicina que va a estar evaluando o estudiando todos los microorganismos. Y dentro de ese grupo de microorganismos encontramos todo esto. Muchas veces la referencia de microorganismos lo hacemos en relación a virus y bacterias, pero no es solamente eso. Tenemos virus, bacterias, hongos, tenemos parásitos, tenemos bacteriófagos, que son aquellos virus que van a tener la función o que su principal característica es en relación a infectar a las bacterias. Entonces, las bacterias son casi como nosotros, también tienen virus que las van a afectar y que ayudan para ciertas características. ¿Qué creen en qué cosa ayudará a los bacteriófagos a infectar a una bacteria? ¿Por qué razón? ¿Se enfermarán las bacterias? Ustedes si les ataca un virus, por ejemplo el COVID, ¿no es cierto? Cuando ha habido la época del COVID, el COVID venía, los infectaba y se enfermaba, ¿sí? Ya. ¿Qué pasa si un virus infecta una bacteria? ¿Se va a enfermar? ¿Se enfermará? ¿Se va a enfermar, sí o no? Sí. Piensa que están de vacaciones, pero tienen que encender los motores. ¿Se va a enfermar una bacteria? ¿Se muere? No tanto. ¿Qué podría pasar? Podría reproducirse, pero ¿para qué usamos, para qué se usa y cuál es la función de sus bacteriófagos? Es un virus que va a ingresar a la bacteria y va a agarrar su DNA. Y entonces va a producir una mutación y puede infectar a otra bacteria y le va a dar esa información. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes saben de que cuando nosotros recetamos antibióticos tenemos que tener mucho cuidado porque a no todo el mundo le voy a dar antibióticos, porque no todas las enfermedades son causadas por bacterias, ¿correcto? Entonces, a lo largo del tiempo, si ustedes se enferman y van a la farmacia, ¿qué es lo que hace quien dispensa en la farmacia? Antibiótico. Y te dan de frente el antibiótico, ¿no es cierto? Me duele el diente, te dan antibiótico, estás estornudando, me dan. ¿Y él sabrá que tu infección o tu malestar es causado por una bacteria? No. ¿Listo? No ha estudiado los 7 años de medicina, no ha hecho su cero, no tiene ese conocimiento y tampoco es un laboratorio en nada. Y entonces, cuando hemos utilizado nosotros los antibióticos de una manera tan irregular, ¿qué es lo que estamos causando? Resistencia. Resistencia, ¿no es cierto? Resistencia a los antibióticos. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tomo un antibiótico y puede ser que no esté como una bacteria, ¿ok? Pero yo tengo bacterias de por sí en mi organismo que las necesito. Y entonces esas bacterias van a reconocer el mecanismo por el cual funciona el antibiótico y ya saben y dice, ah, chispas, ya sé cómo agarrar y ser resistente frente a este antibiótico. Y empiezan a mutar. De esa forma hemos logrado tener pues antibióticos que ya no me funcionan para los antibióticos. Entonces, el bacteriófago, ¿qué es lo que puede hacer? Infectar a esas bacterias con esa información y traspasarla a otra bacteria que es de la misma familia y decir, oye, ¿sabes qué? Tu vecina me está diciendo que, por ejemplo, para la amoxicilina tienes que cambiar, no sé, la cápsula, cambiar receptores. Y entonces esa bacteria ya sabe de eso y entonces de esa forma van adquiriendo esos mecanismos de resistencia. Esa es una de las funciones de los bacteriófagos. Además, a lo largo del tiempo, nosotros los hemos ido estudiando y es más, en la industria farmacéutica, nosotros también utilizamos bacteriófagos para saber o para transmitir esa información para que esa bacteria ya no sea resistente, sino para que no sea sensible a tal o cual medicamento. Entonces, se puede utilizar tanto en pro como en contra de él. Esos son los bacteriófagos. Los priones. Los priones son microorganismos, bueno, es un tanto peculiar porque si quisiera definirlos, no serían microorganismos compuestos, porque no tienen las características, la morfología de todo el resto. Su definición es que son proteínas. ¿Qué enfermedad me van a causar los priones? Las vacas locas, ¿no? Entonces, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakobs, que es una, el puru, hay un montón de enfermedades causadas por priones. La más conocida es la de las vacas locas. ¿Qué causará la enfermedad de las vacas locas que va a tener el paciente?
No es que vaya a empezar a mugir como una vaca. Pero si hago referencia al término vacas locas, ¿qué cree que vaya a tener el paciente? Demencia. Me desarrollo un tipo de demencia. ¿Son enfermedades que tienen cura? No. Cuando tengo pacientes infectados por priones, el paciente simplemente se va a morir. No hay forma de curar. Y hay, infecciones que son transmitidas y otras que la proteína en sí va a mutar, porque las tenemos, muta y desarrolla la enfermedad. Todo eso ya lo estudiaremos después. Y luego tenemos el término virioides. Estos virioides son parte, o digamos es la unidad más chiquitita de los virus. Por eso es una molécula de RNA circular que no tiene cápsida. Entonces los viriones nosotros los utilizamos, por ejemplo, para hacer cierto tipo de vacunas, o más que nada esa referencia a las unidades de los virus. Muy bien, al lado de cada uno de estos términos tenemos la definición de procariotas y eucariotas. ¿A qué hacemos referencia cuando tengo un organismo procariota? ¿Qué son los procariotas? No tiene un núcleo de filo, no tiene organismos no tiene organismos Ya. tiene un núcleo primitivo, no tiene organelos y sus ribosomas son de 70S. Muy bien. ¿Nombre? Vas apuntando nombre. Natalie Portillo. Nombre ya, dale, acá en el segundo. Entonces, ¿y las eucariotas qué tienen? ¿Ustedes qué células tienen? Eucariotas, ¿no es cierto? ¿Los procariotas qué es? No tienen no tienen todos los organelos, ¿sí? Excepto mitocondrias. Y las eucariotas sí tienen, no todo lo que tienen ustedes. Aparato de Golgi, sus células, aparato de Golgi, lisosomas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de bacterias, me estoy haciendo referencia a organismos procariotas. En el caso de los hongos y los parásitos, son células eucariotas, similares a ustedes. Y en el caso de los virus, tienen una definición totalmente distinta, son simplemente microorganismos acelulares. Eso no significa que no tengan vida, ¿sí? Simplemente su morfología, su composición es diferente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las generalidades de la microbiología, tenemos que tener en cuenta todo el conocimiento también histórico y los conceptos de microbiología, ¿no? Por ejemplo, ¿quién descubrió el bacilo de la tuberculosis? Eso está fácil. Y hemos hablado un poquito de tuberculosis cuando hemos hecho. ¿Cuál es el otro nombre del bacilo de la tuberculosis? Es el Mycobacterium tuberculosis, pero tiene otro nombre, bacilo de Koch. Entonces, ¿quién lo habrá descubierto? Koch. Wow, qué descubrimiento, ¿no? Después, ¿quién descubrió la penicilina? Fleming. ¿No? Como la cadena. Ya está. Y después, a ver, nosotros para estudiar estos microorganismos, ¿qué utilizamos? ¿Cuál es nuestro método para poderlos evaluar? ¿Qué van a hacer ahora en prácticas? ¿Cómo van a ver a esos microorganismos? Microscopio. Tinción. Aparte, ¿cómo vas a mirar esa tinción? Microscopio. Con los microscopios. ¿Quién inventó el microscopio? Y ya están en el segundo año llevando varios cursos de microscopía. ¿Quién inventó el microscopio? Leeuwenhoek. Van a estudiar eso. Bueno, no estudian, tienen que leer, porque es importante que tengan conocimiento de esas cosas. ¿Listo? A ver, se acordarán hasta la tercera fase. ¿Qué hizo Carlón? Se inyectó la verruga, ¿qué se ¿Qué llama? verruga? ¿El qué?
No es. Verruga. ¿Qué verruga? Sí, la verruga peruana. Peruana. ¿Y qué causa? Fiebre, no, fiebre. No, es la fiebre que se llama. ¿Por qué se caracteriza eso? ¿Por qué ha sido tan importante? Ya cuando hagamos esa parte lo van a estudiar. La fiebre del Oroya. Del Oroya. Muy bien, ya Sixto, ponte tú. Entonces, la importancia de estudiar o sea, todos los cursos que vayan a ir llevando, es importante que conozcan un poquito de la historia, porque uno conversa y si no saben, van a estar ahí con el grillito en el fondo. ¿Ok? Entonces, parte de esta microbiología tenemos que tomar en cuenta los criterios de clasificación de los seres vivos, hay una nomenclatura, la morfología que es importante, la estructura, la fisiología, el metabolismo y la genética, ¿no? Ahorita nuestra forma de diagnosticar este tipo de microorganismos es basándonos también en la parte molecular. No es solamente, sobre todo cuando hablamos de los virus, ¿no? Tengo que ver qué mutaciones me van a presentar, etcétera, etcétera. Luego vemos también las propiedades o los agentes físicos y químicos que actúan sobre las bacterias inhibiendo su crecimiento y propiciando su destrucción. A ver, ¿cuál es la forma más fácil de eliminar un microorganismo? ¿Qué agentes, ya sean físicos o químicos, conocen? Lejía, alcohol. La lejía, muy bien. El alcohol, ¿qué más? El lavado. Ahora, ¿cuál es el mejor alcohol? ¿El de 70 o el de 90? El de 70. ¿Por qué? Porque no se evapora tan rápido como el de 90. No se evapora tan rápido como lo hace el de a partir de 90, 91. ¿Listo? Por eso es de que nosotros siempre recomendamos utilizar el de 70. Aparte de la famosa lejía y del alcohol, ¿qué otras cosas hay para desinfectar? Lo más básico, oigan, han pasado por una pandemia. El lavado de manos. El lavado de manos, ya está. Creo que necesitamos la pandemia. ¿Qué más? Alcohol yodado. El alcohol yodado, ¿qué más? ¿Acetona? No, la acetona no. La acetona es para que te evite el azúcar. Amonio cuatarmara. Ya, detergentes, ¿qué más? Y en el caso de físicos, porque todo lo que me estoy mencionando son los en el caso de agentes físicos, Fuego. fuego, ¿qué más? Luz ultravioleta, ¿no? Entonces, el que yo coloque una estructura o se la someta al calor, la estoy esterilizando, ¿no? La luz ultravioleta que antes utilizábamos, creo que en la época de la pandemia te vendían esas lucecitas UV para que desinfectes o esterilices tus billetes y tantas cosas. ¿Funciona? Sí, sí funciona bajo ciertos, o sea, aplicándolo de forma correcta. Entonces, nosotros al momento de aplicar estos agentes, tanto físicos como químicos, lo que estoy haciendo es o mato a la bacteria, ¿listo? O inhibo su crecimiento, es decir, paro que crezca, ya no va a crecer más. Y esos son dos términos diferentes. Si la estoy matando, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Cómo se llama eso? Si estoy matando a la bacteria. ¿Ese agente qué será? Bactericidas. Así, de champú, bactericidas. Es decir, estoy eliminando a la bacteria. Y si la estoy parando, deteniendo su crecimiento, la estoy poniendo en una posición estática, ¿cómo se llamará? Si es para la bacteria, ¿qué término voy a utilizar? Si me han dicho que para eliminar a una bacteria es bactericida, ¿sí? Elimino la bacteria. Si la pongo en stop a la bacteria, bacteriostático, muy bien, ¿sí? Bacteriostático, nombre. Apellidos, perdón. Bica. Ya está. Entonces tengo los que son bactericidas, que son los que van a eliminar a las bacterias, y los bacteriostáticos, que lo que hacen es evitar su reproducción, ¿sí?
Entonces, ¿cuál de estos dos mecanismos creen que es mucho más eficaz? ¿Un bactericida o un bacteriostático? Depende. Depende del tipo de bacteria que yo esté tratando. No siempre voy a necesitar dar un bactericida. Primero de repente necesitaré dar un bacteriostático y luego aplicar un bactericida. Depende, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Listo. ¿Qué más? Después, vamos a estudiar estos agentes antibacterianos. O sea, antibacteriano, ¿qué significa? Que va a ir contra las bacterias. Quimioterápicos. ¿Qué es un quimioterápico? ¿A qué le suena? ¿A tratamiento contra cáncer? Suena a eso, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a escuchar la quimioterapia para los pacientes con cáncer, pero no siempre hace referencia a eso. Un quimioterápico es una sustancia química que yo lo utilizo para una terapéutica. Es decir, cualquier medicamento que tenga una formulación química que yo puedo utilizar no es enteramente relacionado a un proceso oncológico. ¿Ok? Y los famosos antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Porque hace referencia a agente antibacteriano y a un antibiótico. Es lo mismo. Son parecidos, ¿sí? Tienen cosas en común porque va a depender mucho de la composición. Eso lo vamos a estudiar mejor en detalle cuando tengamos que hacer la parte de mecanismos de los distintos antibióticos, bueno, antimicrobianos. ¿Listo? Entonces, yo puedo aplicar cualquiera de estos cuando tengo un tratamiento, una enfermedad de origen infeccioso. La relación huésped-parásito. El hecho que me refiera a un parásito no significa que solamente, por ejemplo, no me estoy refiriendo a las lombrices, ¿no? Estos microorganismos actúan en general como si fueran parásitos, es decir, que necesitan de un comensal, es decir, de un huésped, para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay cierto tipo de bacterias que para su reproducción van a necesitar glucosa. Y entonces, ¿quién les va a dar esa glucosa? Ustedes, ¿no? Igualmente, en el caso de los virus, si se mantienen en la superficie, ¿causarán daño? No. Necesitan ingresar a un ser vivo, ¿no? A cualquier ser vivo para poderse multiplicar, replicar y causarme una patología, poder sobrevivir. Luego tenemos mecanismos de defensa del huésped inespecíficos y específicos o de tipo inmune. Están haciendo ahora inmunología, ¿no es cierto? Ya, entonces van a estar entendiendo un poco más acerca de cuál es su sistema de defensa. ¿Ya han hecho clases de inmuno? No, todavía. Entonces, tenemos un sistema de defensa, un sistema inmune innato. ¿Qué quiere decir que sea innato? De nacimiento. Nacen, pues, los bebitos nacen con un sistema inmune sí, ¿no es cierto? Porque si no, imagínense, salen al mundo y se van a morir. Es el que está constituido en base a qué? ¿Qué células? Porque no es solamente linfocitos, neutrones, no. Hay cosas más de detalle. ¿Listo? Eso, bueno, se lo dejo al doctor de inmune. El sistema inmune innato está constituido por un tipo de células, que es el que normalmente nosotros tenemos. O sea, hay tipos de linfocitos. ¿Ok? Ahí se te puede dejar. Y el adquirido, ¿cuál será? ¿Las vacunas? Ya. ¿Y cómo nosotros adquirimos ese sistema inmune? Por la leche materna. Leche materna. Ya, pues por la leche materna. Ya, contacto. Pero ¿cuál es una de las formas más comunes de adquirir ese sistema? No. Vacuna. Ya, uno es vacuna. ¿Qué más? Estar en contacto con actividades. Al enfermarte y recuperarte. Exacto. ¿Nombre? Manrique. ¿Nombre? Mentira. Al enfermarse. El hecho de que un niño se enferme no significa que esté corriendo, que sea algo malo. El hecho, por ejemplo, ustedes a veces los papás te pasan, nace el bebito y dicen, ay, no lo toques, no lo beses, no lo apachurres. Está bien hasta cierto tiempo, ¿sí? Pero después yo tengo que exponerlo a ese niño al medio ambiente. No sé si ustedes habrán escuchado cuando eran chiquitos
que, por ejemplo, si alguien se enfermaba en la clase de, por ejemplo, varicela, ¿sí? La mamá decía, ay, ya que se contagia de una vez que le dé, y toda la clase terminaba con varicela, ¿sí? Y después va a volver a dar varicela. No. ¿Seguros? Sí. Como tal. Como otra enfermedad, ¿no es cierto? Porque el virus va a estar durmiendo. Pero ¿qué has adquirido ahí? Inmunidad mediante el desarrollo de anticuerpos. Entonces los anticuerpos son parte de su sistema inmune adquirido. Entonces el hecho que se enfermen, que se resfríen, que les dé diarreas, etcétera, etcétera, hace de que su sistema inmune adquiera la fortaleza necesaria para que ustedes puedan seguir sobreviviendo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el COVID, lo más reciente, se enfermaban, ¿sí? Teníamos pacientes que se recuperaban y otros pacientitos que fallecían. ¿Qué pasó allí? ¿Desarrollaron anticuerpos? Algunos. Sí, ¿no es cierto? Todos hemos desarrollado anticuerpos contra el COVID. Algunos más, otros menos, ¿correcto? Algunos anticuerpos han durado 6 meses, otros anticuerpos se perdían a los 3 meses. Eso depende de cada cuerpo. ¿Listo? Pero la respuesta inclusive que han tenido cada uno de ustedes frente a una misma enfermedad ha sido distinta. ¿Sí? ¿Quién ha estado así al borde del precipicio cuando le ha dado COVID? Se han seguido hasta con necesidad de oxígeno. ¿Alguno? Por ahí uno. La primera mayoría de ustedes les ha dado un resfrío un poquito fuerte. ¿Sí? ¿Alguno no le ha dado? ¿Estás segura? No lo sabemos. De repente te ha dado, pero ni te has dado cuenta. La única forma que voy a tener para saber si has tenido la enfermedad es ver si tienes anticuerpos. Bueno, si has tenido, ya no creo que tengas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que su cuerpo ha respondido mejor que de repente alguien que tenía un cáncer o que sea un adulto mayor? Uno, porque son jóvenes, ¿ya? Jóvenes con cuerpo cariñoso, perfecto. Pero también el sistema inmune tiene una forma de respuesta muy diferente a lo largo de los años. ¿Sí? ¿Cuándo es ideal para nosotros que se empiece a desarrollar este sistema inmune? Desde cuando nacen los bebés, ¿cierto? Porque sí nacen con sistema inmune, pero digamos, no se completa, no logra ser maduro como el que de repente tienen ahorita ustedes. Ustedes han recibido vacunas, ¿sí? ¿O a alguno no le han puesto vacunas? Espero que sí, que las van a necesitar, ¿no? Tenemos ahí el problema, y lo van a tener ustedes cuando se encuentren con estos grupos de papás que son antivacunas. La vacuna no les va a causar ni demencia, ni esquizofrenia, ni síndrome de nada. Las vacunas están hechas específicamente para favorecer al ser humano frente a una enfermedad. ¿Listo? Entonces, la colocación de vacunas, el hecho que estén expuestos al medio ambiente, el hecho que se hayan enfermado, todo eso hace que se desarrolle el sistema inmune. Sobre todo porque ustedes tienen unas células que se llaman linfocitos de memoria. ¿Sí? Ellos sí tienen memoria, a diferencia de algunos estudiantes de medicina que se les olvidan las cosas muy rápidamente. Ellos sí se van a acordar de que este agente me está causando enfermedad. Entonces yo voy a decir, este es el malo y voy a informar al resto para que vengan y lo ataquen. ¿Correcto? El hecho de que tengan fiebre, el hecho de que desarrollen de repente abscesos, sí es parte de la enfermedad, pero también es una respuesta de que su sistema inmune está funcionando. La fiebre es mala, más o menos, ¿no? Si llega más de 40 y empieza a convulsionar el chiquito, se encuentra mal. Pero significa que se están liberando una serie de interleuquinas que están favoreciendo la inflamación, que significa que se está reclutando células que van a agarrar y van a matar al microorganismo que está afectando al paciente. Entonces, todo en equilibrio siempre es bueno. Yo no puedo permitir que mi pacientito tenga mucha fiebre, pero el hecho de que tenga fiebre me está indicando de que está funcionando su sistema, que está reaccionando, que está intentando cerrar. ¿Cuál es la parte de mi trabajo? Le tengo que ayudar un poquito a ese sistema inmune para que termine de eliminar al microorganismo. ¿Listo? Ese es más o menos a gran escala su curso de inmunología. Ya conversaremos
antígeno anticuerpo. Asumo que eso sí lo conocen. ¿Les han hecho las pruebas de COVID? No estaban tan chiquitos, ya son cuántos tiempo ya tenemos de pospandemia, unos 3 años, sí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medíamos? Si querían viajar, queríamos salir, ¿qué les pedíamos a los pacientes? Pruebas, ¿qué tipo de pruebas? Las moleculares, ¿sí? Y habían también serológicas, ¿sí? Cuando les metían el hisopo hasta el cerebro, o un poquito más allá del cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos con eso? ¿Un extendido? No. Una prueba molecular para ver la presencia y la reacción de un antígeno y un anticuerpo. ¿Qué es un antígeno? Vamos por lo más básico. ¿A qué llamamos antígeno? Toda aquella sustancia que el sistema inmune lo reconoce como extraño y va a mirar la respuesta para defenderse. ¿Ya? ¿Por Lo allá? mismo, una sustancia extraña en el cuerpo. Exacto, es todo agente extraño, ¿sí? Pueden ser microorganismos, pueden ser otras cosas, ¿ok? ¿Y los anticuerpos qué son? Una proteína que desarrolla el sistema inmunológico para poder combatir el antígeno. ¿Ya? Y generalmente, ¿cómo los llamamos? Inmunoglobulinas también. ¿Nombre? Apellidos. ¿Apellido? Portilla, para que escuches y no te das. Manrique. Muy bien. Entonces, cuando hay un antígeno, ¿qué es lo que va a hacer su cuerpo? Tiene que desarrollar un anticuerpo, ¿sí? Si no lo desarrolla, estamos en serios problemas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacíamos para lo del COVID? Por ejemplo, medir cuántos anticuerpos se estaban produciendo en relación al antígeno. Si no hay antígeno, ¿se van a producir anticuerpos? No. Muchas veces yo no voy a detectar el antígeno, sino voy a detectar el anticuerpo. Entonces, ¿se acuerdan que tuvimos un problema al inicio de la pandemia con las pruebas rápidas? ¿Correcto? ¿Qué creen que detectaba una prueba rápida? ¿El antígeno o el anticuerpo? El anticuerpo. ¿Quién dice antígeno? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién dice anticuerpo? 1, 2, 3, 4, 5. Ya son más. Necesito opiniones. Ya está. A ver, miren. ¿Y por qué creen que hubo tanto problema con esas pruebas? Cuando tengo una enfermedad, ¿listo? A mí me conviene saber más rápido que mi paciente esté enfermo, ¿listo? Es decir, me conviene saber que tiene la enfermedad antes que tenga síntomas o después que tiene los síntomas. Antes, ¿cierto? El desarrollo de los anticuerpos muchas veces se da en relación a la presencia de síntomas. Es decir, yo ya sé que estás enfermo. ¿Me sirve conocer que estás enfermo? No. A mí lo que me sirve es detectar la enfermedad lo más pronto posible. Es decir, detectar el antígeno. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema con esas pruebas, que no me detectaban el antígeno, me detectaban el anticuerpo. ¿Me sirve? No. Por eso es de que no se controló la pandemia. Porque si yo hubiera detectado el antígeno de forma temprana, hubiera detectado a los pacientes contaminados mucho antes de que estén expresando enfermedad, ¿no es cierto? Y de esa forma yo podría haberlos aislado tempranamente, haber tratado mi población y haber controlado la enfermedad. De esa forma se trabaja con el medicamento. Pero si me detectas el anticuerpo, claro, pues media población me va a dar negativo, pero ya están contagiados, ¿no? Y van a salir felices como ustedes iban a las fiestas COVID, ¿no? Y paseando sus vidas felices de la vida, ¿no? Todo el mundo, y por eso sale de control. Ese es el problema. ¿Listo? Entonces tenemos que estudiar esa reacción. Y esa reacción igualmente la vemos no solamente en las enfermedades, sino también en las vacunas. Hay vacunas en las cuales yo voy a colocar un anticuerpo. ¿Para qué? Para que esté pululando en su sistema y cuando tengan la enfermedad, ¿qué va a pasar? Ya sepan reconocer, ¿no? Inmediatamente lo eliminamos. Luego tenemos la epidemiología, la prevención y la profilaxis. Lo que les estoy hablando ahorita. Para nosotros como médicos, sobre todo nosotros que vivimos en este sistema sanitario un poco colapsado y que como ustedes seguro que va a ser peor,
¿Qué me conviene? ¿Tratar pacientes o evitar que la población se enferme? ¿Qué es más barato? Evitar. Evitar, ¿no es cierto? Eso me sale mucho más barato. Con medidas muy simples. Si nos acordamos, todavía seguimos con la pandemia, para que se acuerden bien. La forma de prevenir la enfermedad era muy simple. Lavado de manos, ¿sí? Distanciamiento social, eso nunca lo van a cumplir, ¿no? El uso de las mascarillas. Y si ustedes se acuerdan, antes de que existiera toda esta pandemia, y nos remontamos al oriente, los japoneses, los chinos, ¿qué pasa cuando se enferman? Andan siempre con su mascarilla, ¿no? Con la mascarilla. Es una forma de estar evitando enfermedades. Y entonces, de esa forma, yo estoy gastando menos, estoy en un sistema donde no hay dinero, y también donde no hay recursos. Igual, en el COVID, ¿teníamos oxígeno? No. ¿Teníamos camas? No. O sea, ¿se dan cuenta? Ahí salieron todas nuestras deficiencias, ¿correcto? ¿Podemos volver a otra pandemia? Fácil que sí. Como van las cosas y el mundo loco que tenemos, sí, y tenemos epidemias constantemente. Esto nada más que no de la magnitud del COVID. Entonces, ¿nuestro sistema de salud está listo para afrontar nuevamente una situación igual? No. ¿Hemos aprendido algo? No. ¿Por qué? Porque igualito la gente se lavan las manos tanto como lo hacían antes. No. ¿Andan con su alcohol como lo hacían antes? No, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, todas esas buenas costumbres que aprendimos en esa época las hemos perdido en 3 años, ¿sí? Más o menos. Y si ustedes se han puesto a pensar un poco, cuando estaban en la época de la pandemia, ¿han tenido gripe, han tenido diabetes? Cuando salimos y nos relajamos un poquito, ¿se enfermaron más? Si mal no recuerdo, el semestre pasado, cada examen era una moqueadera gigante, ¿no? Todos estaban ahí con sus estornudos, botando sus mocos y todo lo demás, ¿sí? Y toda la clase se contaminaba. Y entonces, ¿qué pasó? Dejamos de tener los buenos hábitos y continuamos con lo mismo y vamos a seguir con eso de forma constante, a menos que aprendamos. Entonces, yo necesito educar a mi población para que pueda tomar conciencia y pueda evitar enfermedades. ¿Qué es la otra cosa? Imagínense, una de las grandes tasas de mortalidad es en relación al cáncer. ¿Ok? Por ejemplo, las mujeres, ¿con qué cáncer se van a morir más? De mama De mama y de cuello y uterino. de cuello uterino. Ok, ¿qué forma tengo de prevenir esas cosas? Papá Nicolás. El control, el Papá Nicolás y también la vacunación que hay. Exacto. En el caso del cáncer de mama, saber si tengo familia con cáncer de mama. ¿Sí? Si la mamá, la abuelita, la hermana, la tía, la prima tiene cáncer de mama, ok, yo tengo mayor riesgo a tenerlo. Tendré que hacerme ecografías si todavía no llego a los 40 años, y después de los 40 empezar a hacer mamografías, inclusive sacarme genética, ¿no? Hay un gen que determina eso. Cáncer de mama con cáncer de ovario, el BCRA. ¿Listo? Si lo tienes, antes de que te dé la enfermedad te hago mastectomía y se acabó el asunto. ¿Listo? Y si quieres te ponemos prótesis, la talla que tú quieras. ¿Sí? Luego, en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿qué estamos haciendo con nuestros chicos con cáncer de cuello? O sea, con esa predisposición. ¿Qué les decimos que se tiene que colocar? Vacuna. ¿Quién causa el cáncer de cuello uterino? El papiloma. El papiloma. Es el que más frecuentemente causa, no es el único. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi población hasta los 12 años? Los vacuno, ¿sí? Y estoy disminuyendo la incidencia. No la estoy evitando, la disminuyo. ¿Sí? Les podría decir que se porten bien, que no tengan relaciones sexuales, que usen preservativo. ¿Sí? ¿Me harán caso? No. Un poco difícil. ¿Listo? Y eso vamos a hablarlo en lo que es responsabilidad social. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual. En la mujer sí tengo el problema del cáncer de cuello uterino, pero el hombre no se queda atrás, va a desarrollar cáncer de pene. Entonces, tengo forma de prevenirlo, claro. Y es algo mucho más fácil que tratar a una mujer que me viene con cáncer de cuello uterino, que me está invadiendo útero, que me está invadiendo vejiga y me está invadiendo por el otro lado recto. Se presenta así.
Déjame que sí. Y mujeres entre los 25 y 28 años. Cuando a esa edad estás pensando de repente en un futuro en ser mamá, ¿no? Y que te tenga que agarrar y vaciar todo eso. Y que era más fácil colocar la vacuna y tener un comportamiento responsable. Entonces, todas esas medidas yo las puedo tomar para prevención. Entonces, la epidemiología, que van a hacerlo cuando estén en quinto, creo, ¿listo? Significa que yo voy a tener todos los datos de mi población, de las distintas enfermedades que afectan, para poder saber tomar medidas de control. ¿Cómo es que yo sé que aquí en el Perú la mortalidad más alta en el caso de mujeres es cáncer de mama, luego sigue cáncer de cuello uterino? Y en el caso de los varones, ¿qué los mata más rápido? Próstata, que está subiendo, y luego pulmón, ¿sí? Pulmón está a veces entre el tercer lugar tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Aunque este año hemos justo hoy día tenido una charla de cáncer de pulmón en el hospital y nos ha bajado mucho la incidencia acá en la parte sur, está reventando en el norte. ¿Por qué? No lo sabemos, pero va ahí. Y entonces, en base a esa información que yo estoy recopilando todos los años, yo voy a agarrar y voy a decir, ya, ¿dónde tengo que meter más dinero para hacer mis medidas de prevención? Ah, ok, cáncer de mama, compraré más mamógrafos, compraré más vacunas si es cáncer de cervix. En el hombrecito, ¿qué necesito para detectar un cáncer de próstata? ¿Examen de próstata? A muchos no les gusta si sabes cómo es el examen de próstata, ¿no? Antes de eso, ¿qué puedo pedirles? Exacto, marcadores tumorales en sangre, es el caso del PSA, antígeno prostático específico, que si está elevado me puede estar indicando que tu próstata está grande o que de repente está camino a un cáncer o que ya tienes un cáncer. ¿Listo? Entonces, toda esa información es útil. Y en el caso de la profilaxis, ¿a qué haremos referencia? Es algo ¿Limpieza? específico que das para prevenir una situación. Pero esa es la prevención. No, o sea, es algo que das con antelación. Digamos, por ejemplo, campaña contra la malaria, por ejemplo. Ah, más o menos, tienes algo la idea. Profilaxis. ¿Tratamiento? ¿A quiénes? ¿A los pacientes? A la población. Son Es- acciones para prevenir enfermedades. Es como dar en campañas que des preservativos. Ya más o menos. Es para prevenir enfermedades a las personas que están más susceptibles. Por ejemplo, personas que tienen muchas relaciones sexuales, Ya. tal vez recomendarles que sean preservativos, o tal vez también hay profilaxis específica para virus como el VIH, la hepatitis C. Ajá, correcto. ¿Apellido? Ah, Miren, cuando ustedes vayan a hacer el internado, ¿listo? Y sean internos, estén cansados de la vida y entren a cirugía y los vayan a pinchar o se vayan a clavar, ¿qué riesgo van a tener allí? ¿De qué se pueden contaminar? De SIDA, es VIH. VIH o hepatitis B. ¿Sí? Ya está. ¿Cuál es la profilaxis que yo les voy a dar? Puedo darles, por ejemplo, inmunoglobulinas, antivirales, ¿sí? Entonces, la profilaxis es como dice, el no tratamiento, sino aquellos mecanismos que voy a emplear para que la población que está en mayor riesgo o que ha estado en contacto con un microorganismo no desarrolle la enfermedad. La prevención es, yo estoy sana, no estoy expuesta y voy a recibir algo. Por ejemplo, las vacunas, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo estoy expuesta a parásitos, ¿no? Que me desparasite cada cierto tiempo, va a ser una profilaxis, ¿sí? Esa es la diferencia entre hablar de prevención y hablar de profilaxis. A los pacientes, por ejemplo, tengo un pacientito con tuberculosis. La tuberculosis es altamente contagiosa, ¿correcto? Ya. ¿Y qué va a pasar con su familia? Se pueden contagiar. ¿Y entonces qué le tengo que dar yo? Tratamiento profiláctico. ¿Por qué? Porque está en alto riesgo, están en un contacto muy cercano. Esa es la profilaxis. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la microbiología
tenemos, digamos, dos grandes grupos. El más importante, el que nos va a tomar más tiempo, es la parte de la bacteriología, eso lo hacemos en una fase media. Y luego vamos a hablar de virología y finalizamos con micología. El sonito que es muy facilito, muy rápido. Y entonces, cuando hablamos de la bacteriología, tenemos una bacteriología sistemática o especial que estudia las especies bacterianas que están implicadas en la patología humana y que van agrupadas por familia o géneros bajo diversas perspectivas que interesan a la microbiología, como son características microbiológicas, patogéneas, un cuadro clínico, diagnóstico, identificación, epidemiología, herramienta, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con las bacterias? Imaginen, para estudiar las bacterias, vamos a verlos primero como familias. Ustedes pertenecen a una familia, ¿sí? Ya está. Esa es la familia de los estafilococos, ¿sí? Dentro de cada familia hay varios miembros. De repente su familia son su papá, su mamá y dos hermanos, ¿sí? Cada uno de ustedes, por ejemplo, si tienen un hermano, ¿son iguales a sus hermanos? No, ¿no es cierto? Tienen cosas similares, los ojos, la nariz, el pelo, algo similar, pero no son idénticos. Eso pasa con las bacterias. Pertenecen a una familia, tienen características similares, pero hay algo que las va a diferenciar. Por ejemplo, Staphylococcus aureus con Staphylococcus epidermidis, ambos son estafilococos, pero uno me va a causar unas cosas o tienen ciertas características muy diferentes a otro. Así se dividen las bacterias, ¿ok? Y entonces, ¿cómo las reconozco? Importante por las características. Y una de las características que son evaluadas al comienzo va a ser en relación a la morfología. Y esto es facilito. La morfología de las bacterias, redondas o largas. Si son redondas, son cocos. Si son largos, son bacilos. Eso a gran escala. Hay otras más. ¿Listo? Pero no los voy a comentar todavía. ¿Qué es esto? Cocos. No, cocos. Diplococos. ¿Qué son? Cocos. Diplococos. Redos. ¿Qué? Leucocitos. No, diplococos. Muy bien. Apellido. Muy capaz. Leucocitos. Leucocitos nucleares. ¿No han hecho citología y cirugía, niños? Estos de acá, Son los diplococos. esos son los cocos. Entonces, miren el tamaño de lo que tienen que ver en las prácticas frente a una célula. Entonces, acá yo tengo un coquito, otro coquito, son diplococos. En este caso, diplococos intracelulares, que es la Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae, ¿qué enfermedad me va a producir? Gonorrea. Gonorrea. Muy bien. Otras veces, los coquitos están uno tras de otro, como en filita india, en largas cadenas. Esos son los streptococos. Streptococos son cocos uno detrás de otro, ¿sí? Si van en parejita de a dos, son diplococos. Si van uno tras de otro, son streptococos. Y en otras oportunidades están agrupados como racimos de uvas. Esos son los estafilococos. ¿Ya? Entonces, con la morfología, yo ya estoy sabiendo, más o menos identificando qué tipo de bacteria es. Si están cocos en racimos, estafilococos. Si están uno tras de otro, streptococos. Si van de a dos, diplococos. Si van de a cuatro, Tetracocos. tetracocos. Si van de a 8, sarcinas. ¿Ok? Luego, en el caso de los bacilos también pueden ir solitos, pueden ir de a 2. Si son de a 2, ¿cómo les voy a llamar? ¿Cómo? Diplococos. Bacilos. Bacilos. Si van uno detrás de otro, Streptobacilos. bacilos. Si están agrupados, Estrafilo. no existen los estafilobacilos. Ahí son muchos bacilos que están agrupados. No existen los estafilobacilos. Existen los estafilococos. No van a colocar en el examen estafilobacilos. No existen. Esto no los van a descubrir. ¿Ya? Son simplemente bacilos. Y la otra cosa, ¿se dan cuenta que qué color es esto?
rosado. Listo. Y hay otras que van a tener este color, que es morado. Entonces, una de las cosas que nosotros empleamos también para dividir a las bacterias es la tinción de Gram. La tinción de Gram me dice, o son Gram negativos o son Gram positivos. ¿Cuándo es un Gram negativo? Rosado. Acuérdense de algo, siempre les digo eso a los chicos. Cuando los jalamos, cuando le ponemos las notas de jalados, iban en rojo, ¿sí? Negativo, ¿sí? Positivo, azul o morado. En eso se basa. ¿Y por qué algunas bacterias se pintan de color morado y por qué otras se pintan de color rosado? Por su pared bacteriana. Por la pared, los cambios estructurales que hay. Por eso les estaba diciendo, todos ustedes son seres humanos, todos ustedes tienen ojos, tienen nariz, pero ¿son iguales? No. ¿Listo? Y entonces igualito va a pasar con las bacterias. Las bacterias tienen también estructuras similares, pero en distinta disposición o ciertos cambios que hacen que sean gram positivos o gram negativos, ¿no? Algunas, por ejemplo, en este caso estos bacilos, se dan cuenta que tienen pelitos, ¿sí? Que son los virus. Y tienen estas cosas más largas, que son los flagelos. Entonces, ¿qué les va a permitir adherirse? ¿Qué les va a permitir movilizarse? Luego tenemos los hongos. En el caso de los hongos, acá tenemos los dermatofitos. ¿Qué les gustará a los dermatofitos? La piel. No solamente la piel, los componentes de la piel. ¿Qué tiene la piel? ¿Qué tiene? Queratina. Queratina. Entonces, come la queratina. ¿Dónde más tienen queratina ustedes? En las uñas, en el cabello, en las uñas. Las uñas, el cabello, entonces van a estar allí. Esto es algo bien común, ¿no? Las onicomicosis son aquellas lesiones causadas por los hongos a nivel de las uñas. En el caso de los virus, pues es algo diferente, porque si con las bacterias yo las dividía en gram positivas y gram negativas, en el caso de los virus los voy a dividir en ARN y en ADN. No tienen los dos, o son ARN o son ADN. Punto. Acá, por ejemplo, el más conocido es el virus del virus. Y bueno, eso que lo van a hacer después, el caso de los parásitos, ¿no? Este es un oxiuro. ¿Qué causa el oxiuro? Es bien común, ¿no? Que seguro que lo hemos visto en algún niño. Picazón, escozor en el ano. En el ano, sí, ¿no? ¿En qué momento del día? En la noche. Sí, en la noche. En la noche. ¿Por qué? Porque la hembra sale a depositar los huevos y cuando te pega los huevos en el ano se pica, el niñito se rasca y en las uñitas están los huevitos y en la mañana agarra el sanguchito con huevitos de oxiuro, ¡ña! ¡Qué rico! ¿Sí? Y así se contagia. En el caso de cuando hacemos ciclo compartido con los animales, ¿no? En el caso del perrito, asumo que si tienen perritos, el perrito viene y les va a agarrar, les va a dar muchos besitos. Y luego el perrito, ¿qué hace con la lengüita? Se limpia, ¿no es cierto? Su pulmón y todas sus cositas. Entonces, y ahí está arrastrando también sus parásitos. Entonces, ahí tenemos las tenias. Igual, por ejemplo, si les gusta comer chicharrón, ahora que vienen las fiestas, van a comer su chicharrón o su rocoto, ya. Tengan cuidado que no vaya a haber hidatidosis, que es el parásito que se encuentra ubicado en el músculo del chancho. Aquellos chanchos que los crían en los basurales, esos generalmente comer chancho. Ok, muy bien. Entonces, creo que ahí nos vamos a hacer. Por el olor. Entonces, eso bueno, puedo avanzar de cierto modo, son 3 días, a veces no me doy cuenta, pero vayan revisando un poquito para que cuando toque, lo más difícil, la parte más complicada, más o menos, son las primeras clases. Yo tengo que hablarles de mecanismos y tantas cosas. Cuando lo comprendan bien, ya estamos en la ¿ya? Entonces, nos vemos mañana, chicos. ¿Los pasitos qué día van a hacer? Los pasitos yo creo que para los martes, o sea, por ejemplo, lo que vamos a hacer esta semana, se lo puede evaluar el martes de la próxima semana.